una de las cosas más difíciles y una de las cosas que he entendido durante todo este proceso es que el músculo más importante para ejercitar es la cabeza. Ahí es cuando uno se da cuenta que la carrera es con uno mismo. O sea, el Dakar no, usted no va compitiendo con el de al lado, usted va compitiendo con usted mismo. Tuve días que pude ir más rápido y tuve días que acepté que no era el día para ir tan rápido. Nunca ponerse en el papel de la víctima. Nunca, si me dijeron que no, todo el mundo me va a decir que no. Y es porque hay algo en el mundo que quiere que yo no lo haga. ¿Sí me entiendes? Eso es una cosa que yo me la repito siempre. Yo no soy víctima de nada. Yo soy víctima de mi propia estupidez. Es una moto difícil de manejar, es muy larga, es muy pesada. Cuando usted la tanquea con todos los tanques llenos de gasolina, es una moto que pesa 60 kilos más. Y eso hace que la moto llena de gasolina sea muy difícil de manejar. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias en verdad a Magistral por haberme invitado. Desde que vi el proyecto me pareció muy interesante. Empecé con esta foto y solamente con esa palabra y pues como con eso que dice el sueño, porque esa era mi foto soñada. Literal, desde que yo era muy chiquito, soñé con tener una foto así. Una duna de arena, acelerar a fondo, que saliera así toda la arena, que se viera el desierto de fondo. Esa era mi foto soñada desde muy pequeño y ahora la tengo. Y fue un sueño que empezó sin darme cuenta cuando me monté encima de una moto. A mí me montaron encima de una moto, básicamente sin preguntarme mucho. A los 4 años me montaron encima de una moto, mi papá me dijo, ¿te gustan las motos? Yo dije sí, con la conciencia de un niño de 4 años, me montaron y después literal no me pudieron bajar. Y ahí empezó como este medio sueño de uno saber que le gusta algo y estar muy metido en algo para uno como hacerlo de una manera muy en serio, que yo creo que es algo que pasa mucho con todos nosotros. Todos desde niños hemos tenido algún hobby o algo que hemos querido hacer, pero en algún momento cuando estamos creciendo, pues eso se vuelve más un hobby o esa pasión pasa a ser más el fin de semana o algo que nos empieza como a olvidarse un poco, sino y como a volverse es como el escape pues de la vida que tenemos nosotros rutinariamente y no la vida misma. Y eso básicamente es lo que yo quería hacer. Desde pequeño siempre quise estar montado encima de una moto, que me dejaran quieto era un problema, siempre era pensando en llegar a la casa y en montarme en una moto. Y ahí empezó el sueño de querer correr el Rally Dakar. El Rally Dakar, para los que no saben y para los que saben, pues es la carrera más difícil del mundo de off-road. Es la carrera más difícil, la más peligrosa, la más larga. Y es como una leyenda, pues, que cualquier persona que va, que corre, que termina el Dakar, se convierte como en un hito, pues, como en el deporte. Y más que por eso, es un reto y es como una aventura gigantesca. Cualquier persona que le guste el off-road, cualquier persona que le gusten las motos, los carros, los motores o que le guste la aventura, no hay nada que lo pueda llevar uno más lejos, no hay nada más grande que uno pueda correr que un Rally Dakar. Entonces, precisamente mi papá lo tenía claro. Entonces yo cuando era chiquito crecí con los cuadros de mi papá de los ganadores del Dakar de 1995 en unas motos de 1995, que no es lo mismo que hoy en día. Después del 96, después de no sé qué, después mi papá se fue a correr su primer mundial de enduro en el 2003 y como que toda esa idea fue creciendo en mi cabeza y yo quería cada vez más. Y cuando tenía 15 años, que estaba súper metido en las motos y quería correr y quería correr y quería correr, mi papá me sienta en una silla y me dice, tengo que hablar contigo. Y yo, listo, ¿qué me quieres decir? Y me dice, no, tienes que montar menos en moto. Y yo, ¿cómo así que tengo que montar menos en moto? Y me dijo, sí, porque es que de las motos no vive nadie. Ok, pero yo quiero correr en moto. Mi papá fue, que aparte de correr en moto mucho tiempo, fue campeón mundial de lanchas en aguas quietas. Y tenía abajo, en su taller, una pared llena de trofeos. Y me acuerdo de esa conversación con él, yo no sé qué, y yo le dije, no, tú no me puedes decir eso a mí porque yo quiero tener la misma pared que tienes tú
abajo llena de trofeos, pero mía. Y ahí como que quedó un poco, pues medio callado, no pudo decirme mucho y siguió como apoyándome con la idea de esto, que obviamente cuando uno va creciendo más de los 15 años se da uno dando cuenta que, pues que sí en verdad un poco la razón la tenía mi papá hasta cierto momento. ¿Por qué la tenía mi papá? Pues porque usted está en el colegio, tiene que pensar qué estudiar, todo el mundo le pregunta qué va a estudiar, uno dice lo más importante es lo que voy a estudiar en la vida, y empieza uno como a meterse pues en lo que todo el mundo hace y en lo que todo el mundo quiere hacer, hasta, pues hasta que usted dice, estoy yéndome un poco, no en contra de la corriente, sino estoy haciendo algo que no debería hacer, que es dedicarle y meterle toda esa energía a pensar en correr en moto y en algún momento poder llegar a correr esto que fue lo más grande que he corrido hasta ahora. En eso cuando yo tengo 18 años, bueno, me gradué del colegio y digo ya las motos quedaron un poco como en el olvido, ya tengo que ponerme a estudiar, yo no sé qué. Y mi papá, que siempre me daba cosas contrarias, señales contrarias, me dice, si quieres seguir corriendo, si quieres seguir montando en moto, escoge un lugar que te puedas ir a vivir por fuera y que puedas correr en moto y mira a ver qué haces. Yo, listo, perfecto. Y me fui a correr a Australia y en Australia duré viviendo año y medio de intercambio, pues estudiando inglés, y salí de fiesta una vez en año y medio. Y lo único que hacía era entrenar por la mañana y entrenar por la tarde y estudiar inglés en los momentos libres. Y de resto me dedicaba a entrenar, a entrenar, a entrenar. Y cuando estaba en ese proceso, me di cuenta que si algo era tan importante para mí como para meterle toda esa cantidad de tiempo, era algo que yo no iba, pues que no iba a frenar. Era algo que le iba a meter y que le iba a seguir metiendo toda la energía que tuviera. Y ahí corro mi segundo mundial de enduro en el 2010 y logró un resultado muy bueno y fui pues, una de las medallas de plata que tiene Colombia y que fue la segunda en ese momento. Y cuando llego de eso, después me quiero dedicar más a correr en moto, llego a Colombia y pasan una serie de cosas personales que me marcan bastante, que es un tema que tuve ahí con mi mejor amigo, yo no sé qué. Y ahí es cuando decido decir, como, bueno, yo lo que voy a hacer es montar un proyecto como deportivo, pues, alrededor de esto. En esos 30 años que llevo encima de una moto, me voy a presentar ahora deportivamente, no personal. Tengo 6 mundiales de enduro, de los cuales son 5 medallas de plata y una de bronce. Fui campeón latinoamericano 3 veces, fui subcampeón latinoamericano junior. Tengo el mejor resultado corriendo el Dakar de un colombiano, que de 40 en la general, y también tengo el mejor resultado de un colombiano corriendo rally en un mundial de rally en Marruecos en el año pasado. Y eso pues es básicamente lo que he hecho desde ese momento que decidí que quería correr en moto profesionalmente. Yo te tengo una pregunta. Hablas de enduro y hablas de rally. Sí. Quiero entender un poco qué es la Bueno. diferencia. Muy válido. Muy válido porque acá hay gente que sabe de motos, hay gente que no. El enduro es una modalidad de off-road, igual que el rally. El rally es otra modalidad de off-road, pero el enduro es a campo traviesa y en un lugar muchísimo más controlado. Básicamente es una pista que marcan en un potrero o en un lugar que sea controlado por el organizador. Y dependiendo de la modalidad de enduro, uno corre en ese ambiente controlado a campo traviesa. Las motos son mucho más livianas, las carreras son de máximo un día, no son carreras, son carreras mucho más rápidas. Básicamente, sí, para que ustedes lo entiendan rápido, correr enduro sería como correr 100 metros planos. Si lo ponemos en atletismo, correr enduro sería que correr 100 metros planos y correr rally sería correr o una maratón o un ultramaratón, para que entendamos también como el tiempo que uno puede durar en esto.
El ultramaratón sería el Dakar, que es el rally más largo, aparte del África Eco Race, pero pues es el del rally más largo y el más duro del mundo. Y los maratones serían los mundiales de rally que duran 5 días o 6 días. Pero lo más difícil del rally, y lo vuelve mucho más difícil del enduro, el enduro es mucho más difícil físicamente, pero el rally es mucho más difícil mentalmente, porque uno muchísimo más rápido, la velocidad máxima corriendo enduro es 60, 70 kilómetros por hora, yo creería, y la velocidad máxima corriendo rally son 150 mantenidos. O sea, hay promedios de velocidad en una etapa de rally de 120 kilómetros en el completo destapado y en la mitad del desierto. Entonces, eso hace que mentalmente sea muy extenuante. Y aparte de eso, en el rally yo no sé para dónde voy, sino tengo un aparato que se llama un roadbook, que uno lo va moviendo con un botón y él va mostrando básicamente como unas indicaciones análogas para uno seguir mientras que uno corre. Y ahí en ese roadbook también, que eso es como la hoja de ruta, está también todos los peligros marcados durante la ruta. Por ejemplo, si yo voy en una recta a 120 kilómetros por hora y hay un río seco con un bache, pues si yo llego a coger ese bache a 120 kilómetros por hora, seguramente de mí no va a quedar mucho. Entonces, en el roadbook lo marcan diciendo, ojo, que ahí hay un río seco, frene, pues porque si no, no va a quedar mucho, básicamente. Entonces, el problema es que eso es una interpretación mía y yo tengo que irlo leyendo. Si yo voy leyendo la nota que no es, voy a coger el hueco a 120 kilómetros por hora. Y eso es lo que lo hace muy, muy difícil y es imposible, inclusive para los pilotos profesionales y se habla dentro del rally, uno leer todo y acomodar todo perfecto, porque uno también está intentando ir lo más rápido que uno puede. Entonces, lo que pasa siempre en el rally, y una vez al día pasa, es que uno tiene un momento en el que uno dice, no lo vi y no me caí porque en lo que ustedes crean es muy grande, porque en verdad hay momentos que uno dice, eso hubiera podido salir muy mal. Eso es lo más difícil del rally, con las distancias y con lo duradero que se pone. ¿Sí? Entonces, pues sí, esas son las dos modalidades. Empecé corrí enduro mucho tiempo y después me pasé al rally para poder correr básicamente el rally Dakar. Bueno, precisamente les hablé un poco más. Una de las cosas más difíciles y una de las cosas que he entendido durante todo este proceso es que el músculo más importante para ejercitar es la cabeza. Yo digo que la forma de pensar de uno es entrenable. La cabeza de uno, como uno piensa, se puede entrenar dependiendo de los pensamientos que uno le logre dar a su cabeza y de los hábitos que usted logre desarrollar a su cabeza también y cómo también parar los malos hábitos. Esto es un proceso que yo he vivido personalmente y por eso lo estoy hablando ahorita. En ese momento cuando yo llego de Australia, de haber tenido un momento muy duro, muy como intenso alrededor de las motos, tengo mis primeros patrocinadores y precisamente acá en Colombia mis resultados me empieza a ir muy mal. Me empiezo a sentir completamente saturado porque tengo como presión por unos patrocinadores y me deja y empiezo a odiar correr en moto básicamente porque estoy dependiendo del resultado y la única razón por la que corría en moto en ese momento era porque tenía unos contratos con los que tenía que cumplir. Y ahí es cuando empiezo como a darme cuenta que no solamente lo que importa es el resultado, sino lo que yo esté haciendo pues durante lo que hago durante los entrenamientos o durante lo que la carrera para que el resultado se dé. En ese momento tengo mi primer psicólogo de deportólogo que me dice algo muy interesante y es, mi problema más grande era que yo me caía, iba de primero, me caía y me paraba, arrancaba otra vez y podía seguir de primero y volvía y me caía. Y volvía y me caía era porque me quedaba pensando en por qué me caí la primera vez. Entonces así iba de primero, empezaba a echar hacia atrás hasta quedar de último, básicamente, o a quedar muy mal
a diferencia del principio de la carrera. Y pues una de las cosas que más me funcionó es, ¿usted por qué se queda pensando en la primera caída si la primera caída ya pasó? Y ya no hay nada que usted pueda hacer para no caerse porque ya se cayó. Lo que puede hacer es levantarse y no estar pensando en que se va a caer otra vez o no pensar en la caída anterior porque se está desconcentrando y se va a volver a caer. Eso suena muy lógico, pero no es tan lógico en la vida normal. Y no es tan lógico cuando uno está haciendo deporte. Si yo voy a fondo, voy de primero, me caigo, lo primero que yo me levanto es diciendo ¿por qué soy tan huevón? ¿No? ¿Por qué soy tan huevón y por qué me caí? Y entonces me paro, arranco a fondo y voy a fondo y voy pensando mucho huevón haberme caído. Me pasa uno. Si no me hubiera caído, ese huevón no me hubiera pasado. ¡Pum! Me caigo otra vez. Y es porque estoy pensando en que si no me hubiera caído, no me hubieran pasado. Ya me pasaron, ya me caí. Entonces, lo más importante en ese momento es pensar en lo que estoy haciendo en el momento. Ni siquiera en cómo recuperar la caída, porque esa es otra cosa que es ley. Si yo salgo a recuperar mi caída, el tiempo que perdí en la caída, me voy a caer otra vez porque voy a intentar ir a un ritmo que no es mi ritmo normal, sino voy a intentar ir mucho más rápido de lo que yo sé ir y me voy a volver a caer. Entonces, precisamente la clave está en caerme, si me caigo, en estar pensando en el presente y en cómo, si yo sé montar en moto, cómo montar en moto en el presente y no pensando en que me voy a caer, ni pensar en el resultado final, que el resultado final solamente se va a saber cuando yo pase la meta, ¿sí? Eso fue algo que cambió un poco mi manera de pensar. Y a medida que estaba como en toda esta carrera deportiva, pues uno tiene carreras buenas, uno tiene carreras malas, uno tiene carreras que así supiera que tenía que estar pensando en el presente, me caía una vez, me caía dos veces, me quedaba pensando en la carrera. Y hay momentos en los que simplemente uno no logra hacer clic con volverse a conectar a uno mismo. Y eso pasa mucho en la vida de un deportista, porque solamente el hecho de usted tener que correr porque usted está cumpliendo con ciertas cosas, pues hace que haya una presión aparte de simplemente el resultado o de que sea un deporte que a mí me gusta hacer. Entonces, durante todo este momento, ahí fue cuando empecé como a entender un poco más que tenía que preocuparme más que solamente por entrenar mi cuerpo como lo estaba entrenando de esa manera como tan intensa, también tenía que empezar a entrenar la mente, básicamente, ¿sí? ¿Y cómo entrenar la mente? La mente se entrena entendiendo este tipo de cosas y cuando pasa, no esperar que le pase a uno de una manera como exacta, no esperar que si yo me caigo, es que ya me dijeron que cada vez que me caigo tengo que pensar en que tengo que salir a montar perfecto y no pensar en la caída. Porque eso no va a pasar. Usted se va a caer y su mente está acostumbrada a ciertos razonamientos y está acostumbrada a una forma de pensar que va a hacer que usted se caiga y vuelva y piense en la caída. Pero si usted es consciente que se cayó y puede pensar en el presente, cada vez que se caiga se le va a hacer más fácil volver a pensar en el presente, ¿sí? Y desde ahí empecé en realidad sobre ese principio de entrenar mi cabeza a hacerlo cada vez más y cada vez más también con los hábitos de cómo me llegan a mí los pensamientos, ¿sí? Eso se pone completamente a prueba en el Dakar, precisamente porque en el Dakar son muchísimas horas uno solo, y en esas muchísimas horas uno solo puede uno pensar muchas cosas, literal, muchísimas cosas que uno ha hecho bien, que ha hecho mal en la vida, tiene unos pensamientos muy lúgubres también, hay momentos en los que simplemente uno va muy rápido y la cabeza lo primero que le dice que es supervivencia es, ¿vale la pena que usted esté yendo así de rápido por llegar a una meta? Y empieza uno a veces a acumular este tipo de pensamientos que lo único que están haciendo es desconcentrarme en el momento en el que estoy y lo que uno tiene que hacer es hacer clic rápido para que este pensamiento se vaya con otro pensamiento, ¿sí? Y eso es precisamente lo que me pasaba entonces en el Dakar. Entonces en el Dakar precisamente al principio tenía un pensamiento que era
eh, las posibilidades que yo no termine esta etapa porque me caiga y me pase de todo son gigantes. Y ese pensamiento duraba 10 minutos. Y el pensamiento lo que hacía era desconcentrarme de lo que estaba haciendo. Intentaba como echarme hacia atrás en el ritmo en el que yo iba o en lo que sea, y perdía la concentración de lo que estaba haciendo completamente. Al final, lo que hacía era cómo traer un pensamiento bueno a ese momento y cómo volverme a concentrar en lo que estaba haciendo, en ese momento. Entonces, eso se volvió básicamente como un hábito durante el Dakar y era, si a mí me llega un pensamiento lúgubre, voy a estar pensando la razón por la que yo estoy acá y que si yo sigo pensando en esto, voy a sacar un mal resultado de esta situación. ¿Sí? Eso en el Dakar también se vuelve un pensamiento muy lúgubre, es que uno puede pensar en momentos que uno está como actuando en contra de su propia supervivencia. ¿Sí? Básicamente, si usted va a 150 kilómetros por hora en una moto, pues puede estar pensando que le va a pasar de todo. Obviamente hoy en día hay muchas cosas que han evolucionado en el Dakar, pero es muy normal uno pensar que le puede a uno pasar algo muy malo. Y eso va a pasar si yo sigo pensando que está mal. ¿Listo? Otra cosa que también es súper importante en esto es que yo creo que también me dio bastante duro, es como todo lo que precisamente lo estaba hablando ahorita con usted, lo de ir un poco en contra como de la corriente, es cómo logra uno entender que ir en contra de la corriente, me refiero en lo que uno hace en su en su día a día, perdón, no está mal, sino uno tiene que ir un poco como seguir confiado en lo que, si uno quiere hacerlo, si uno siente la convicción de que lo que uno está haciendo está bien, ese es el camino que uno debería seguir, y que si uno se pone a oír todas las voces que le dicen a uno, no, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, pues coger una conclusión de todas esas voces que le están diciendo a uno qué hacer es muchísimo más difícil que coger la conclusión de uno y uno seguir con el camino, que precisamente en algún momento va uno completamente en contra de lo que le dijeron en algún momento, pero que al final va a dar el resultado que uno quiere si uno es completamente... Bueno, yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Cómo gestionas el miedo ante ciertos obstáculos que uno puede tener en el enduro o en el rally? Ya. ¿Cómo gestiono el miedo? Ok. El miedo siempre está. ¿Sí? El miedo siempre está, es imposible no tenerlo. Está en cada vez que me monto a la moto, va a haber algún momento de miedo. Pero el miedo yo lo veo como, a ver, como medio una ilusión, ¿sí me entiendes? El miedo se vuelve más grande si yo me concentro en el miedo, y vuelvo y repito, si yo soy confiado de mis habilidades y de lo que sé hacer, eso no debería pasar, ¿sí? Las probabilidades que yo me caiga, o sea, que es el miedo real a un dolor físico, son muy grandes si yo estoy pensando en que me voy a caer, ¿sí? Porque estoy saliendo precisamente a algo que yo no sé hacer, yo no sé cómo no hacer para no caerme, ¿sí me entiendes? Pero yo sí sé cómo montar en moto, ¿sí? Y está en mis capacidades montar muy bien en moto. Entonces, si me concentro en que el miedo está ahí, pues el miedo se va a volver algo latente y algo real. Si me concentro en lo que sé hacer, pues el miedo va a desaparecer, porque las probabilidades de que me caigan pues, se van a reducir. Así lo veo yo. Por eso digo que el miedo para mí se ve como un poco como una ilusión, y es una ilusión que yo puedo manejar, básicamente, que yo puedo bloquear pensando en lo que estoy haciendo y en lo que sé hacer. ¿Sí? Respondí la pregunta. Perfecto. Bueno. Esto es una foto muy bacana. Esta es la foto del día de la cronometrada de las 48 horas. Es una cronometrada en la que todos tenemos que dormir en carpa, en la mitad del desierto. Y es una de las etapas más difíciles, y fue una de las etapas más difíciles que yo tuve en todo el Rally Dakar, por la incomodidad, por el frío, por una cantidad de cosas.
les explico un poco de esta etapa. La etapa de 48 horas son 1.600, no mentiras, 2.200 kilómetros cronometrados en 2 días, y en estos 2 días el cronómetro de la carrera no frena. Eso quiere decir que uno, en la mitad de la nada, hay un campamento que básicamente le dan a usted una carpa de palitos, una ración de campaña y un sleeping en la mitad de la nada para que usted duerma, y ahí se tiene que acomodar. Si ustedes hacen cuentas, yo llevaba corriendo 12 horas antes de llegar a este campamento. Fui el primero en llegar a este campamento porque fui el primero de mi grupo en quedarse en el primer campamento. Entonces les explico un poco. Hay 3 campamentos. La punta de la carrera llegó al tercer campamento. La segunda parte llegó al segundo campamento, y después yo venía como de primero en el tercer grupo y llegué al primer campamento. Y en eso hay un camión, le dan a usted su carpa, yo no sé qué, y usted dice, ¿y acá qué carajo? Arma uno una carpa, yo no sé qué, y le dan una ración de campaña con 2 comidas que se precalientan. Y pues usted va en moto, entonces usted en moto lo único que llevaba era yo un gorrito, una chaqueta como de plumas que me cabía pues como para metida en la moto, y lo que llevaba en la chaqueta, entonces tenía que dormir con la misma, pues con la misma ropa, con todo mi equipo en la carpa al lado, con un viento gigante que se mete todo la arena dentro de la carpa, y básicamente intentar dormir y descansar en un lugar que no hay mucho para descansar. Y eso, pues esa es la foto que tomé al otro día de esa etapa. Y hay una frase, perdón, hay una frase que es, incluso en la noche más oscura siempre habrá luz, que es una frase que yo puse en mi casco para correr este Dakar, y es, a ver, la explicación de esta frase es una explicación bastante chistosa porque la vi viendo un programa de física, y es que en las noches nosotros, los humanos, no vemos luz, no vemos ningún rayo de luz, porque nosotros no somos capaces de ver ciertas ondas de luz que otros seres sí ven, pero no quiere decir que en la noche no haya luz. Y eso se me metió como en la cabeza, y lo veo como desde una manera un poco más filosófica y más profunda, y es decir, que así en el momento en el que yo crea que ya no hay salida, sí hay salida. En el momento que yo me sienta demasiado mal y crea que me tengo que retirar de la carrera, no es el peor momento, siempre hay alguna manera cómo solucionar el problema, siempre hay alguna manera cómo puedo ir más lejos, y si en ese momento, que así lo veo yo, siento yo que no puedo ir más, es porque mi cabeza me está diciendo que no puedo ir más, y seguramente estoy todavía a mi 80%, pero me queda un 20% para dar. Pacho, una pregunta. Pues supongo que durante todo el día, pues como usted lo decía, tenía que estar presente, Sí. enfocado en lo que tenía que hacer. En estos espacios de, llamémosle, más tranquilidad o de pensar a dónde se iba su cabeza. Estaba pensando en el otro día, tuvo momentos de nerviosismo. ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? Es muy loco porque cuando usted acaba la etapa, usted tiene como usted está muy arriba, usted está muy feliz porque acabó otro día. Entonces, la emoción es muy grande, la adrenalina también hace que usted esté feliz, que usted esté como muy satisfecho con lo que acaba de hacer, y tiene uno como que darse como ese premio de un día más, pero también hay algo que uno le dice como, vamos a otro, y son 15, ¿sí? Este era el tercer día y me faltaban todavía una cantidad. Entonces, en esos momentos como de tranquilidad, que en verdad momentos de tranquilidad en el Dakar no hay, porque usted siempre tiene que estar haciendo algo, porque los días son muy largos. Uno sale a las 3:30 de la mañana y llega a las, no sé, el día que yo más tarde llegué a las 11 de la noche. Siempre hay algo para hacer. Usted se baja de la moto, tiene que llenar el Camelback, que es lo que uno lleva para tomar todo el día, y pues eso es como una cantidad de suplementos y de vainas. Tiene que organizar la chaqueta para correr otro día, que usted lleva todo lo de comer, todos sus suplementos. Tiene que cambiar el lente, entonces lleva uno un lente transparente por si no lo coge la noche, lleva uno unas gafas nuevas, lleva unos guantes, llevo el gorrito, llevo la chaqueta, ¿dónde meto entonces todo el tiempo tengo que comer, tengo que ir al masaje. Entonces siempre usted está como lleno de muchas cosas, y yo creo que durante los momentos de tranquilidad, sobre todo en este tuvo un momento,
que dije, yo llegué, armé mi carpa, me acosté, pues me quité todas las protecciones, me quedé como con la ropa interna y tuve un momento que dije, tengo que calmarme, literal. Y fue oyendo música un poco en la carpa y mientras que oía, que me acuerdo de la canción y todo perfecto, mientras que oía como que no, lo que pensaba era, no me la creo todavía que yo esté acá. O sea, le había como trabajado tan duro al tema, que eso lo voy a hablar ahorita un poco, tan duro al tema del Dakar que todavía no me lo creía y como que lo quería era como absorber todo, ¿sí me entiende? Como que quería como también absorber un poco esa incomodidad y ese desastre en el que estaba. Era la carpa llena de arena, las botas con las que usted lleva ya 3 días corriendo al lado suyo. O sea, es una escena bastante caótica, ¿sí? Usted se mueve y se pega con el casco, duerme con la licra con la que corrió todo el día y al otro día le toca correr todo el día con eso. O sea, es bastante caótico, pero como que en ese momento de incomodidad lo único que yo quería hacer era como absorberlo, ¿sí? Como decir, estoy acá y esto no es para toda la vida, esto es esto y no tiene comparación con nada, ¿sí? De ese momento me acuerdo bastante. Usted en ese momento de la etapa, cuando llegó a acampar y llegaron pues, los otros competidores, ¿pudo hablar con ellos? ¿Encontró como algún tipo de red de apoyo? Si nos puede contar un poquito cómo fue ese momento, si lo hubo. Sí, a ver, no mucho. A ver, las motos siempre están pendientes mucho como de las motos. La categoría más peligrosa del Rally Dakar son las motos y todos los que vamos en moto lo sabemos. Entonces, siempre que usted ve a alguien que se cae, usted siempre para y está bien. Pero si le responden bien, ya olvídese del tema. O sea, tampoco hay como, pues la camaradería llega como hasta ahí ya. Hay como que se pierde un poco y además todo el mundo está tan incómodo y todo el mundo está como tan metido en su tema que al revés, en ese momento todo el mundo está como, me quiero ir a dormir. Lo que hace la gente ahí, que ahí no se ve mucho, es, yo llegué y puse mi carpa en la mitad de la nada. Y obviamente el viento le pegaba muy duro. Entonces lo que hacía la gente era llegar con la carpa y mirar cómo mi carpa protegía del viento la otra carpa. Y eso sí pasaba mucho. Entonces usted veía un huevón ahí que le pegaba uno a la carpa con la otra, pero no hubo como mucho como red de apoyo. O sea, la red de apoyo es usted y siempre es usted con usted, ¿sí? O sea, ¿qué hacía yo? Yo tenía como un ritual. Yo acababa mi carrera, acababa el día, la primera persona que llamaba era Sofía. Y que Sofía es mi novia, llamaba a Sofía y le decía, me fue bien o me fue yo no sé qué, jajaja, jiji, 2, 3 palabras, yo no sé qué. Y hacíamos como un recuento pues de la carrera y listo. Después, mi hermano. Y después, mi mamá. Y después como que usted se da cuenta que tiene conversaciones diferentes con todas las personas que usted está llamando y las tiene muy diferentes porque usted tiene formas muy diferentes de hablarle a cada persona. ¿Sí? Yo no le voy a hablar a Sofía de la misma manera que le voy a hablar a mi hermano. O sea, seguramente el panorama para Sofía siempre fue mucho más optimista, pues porque era mi versión optimista, que para mi hermano, que un día le dije, esto es una mierda. O sea, acá solamente están los locos y los retardados mentales y yo no tengo ni idea cuál de los dos soy, huevón, pero la mierda. O sea, estaba mamado, acabado, completamente destruido. Y eso obviamente no se lo dije a Sofía, sino a Sofía le dije, no, pues fue un día duro, pero ahí vamos bien. Entonces como que ese ritual le empieza a hacérselo a usted, esa es como su red de apoyo. Sí hice un amigo danés, que olía muy mal, porque es que mi amigo danés, que se llamaba Thomas, él tiene un problema en la vejiga. Y las vibraciones de la moto hacían que no pudiera aguantar. Y se orinaba todo el día en la moto, weón. Ese man terminaba el día y olía a loco, man. Pero completamente tenaz. Pero igual nos hicimos, o sea, el man era su sexto Dakar. Entonces era muy chévere porque yo iba adelante de él. O sea, yo iba mucho más rápido que él. Pero como que él no sentía no había ese ánimo de le voy a ganar a este porque es su primer Dakar, sino había ese ánimo de lo quiero ayudar a que le vaya mejor. Y eso fue muy chévere, en verdad. Con ese man tuve momentos muy, muy chéveres. Un día en la etapa maratón que dormimos todos en una carpa, no son carpas divididas, sino nos meten no sé, a 400 personas en 3 carpas gigantes
Ese día, él, como era su quinto Dakar, mandó una maleta con comida. Y yo no llevaba nada. Incluso se me quedaron los tenis y estábamos a 3 grados y era yo en el campamento del Dakar con unas 3 puntadas, weón, con media, con un frío brutal y el man muy querido me dio de la comida del man, o sea, como que me daba ánimo. Yo creo que ese fue como la red de apoyo que yo tuve en el Dakar, como de corredores, era él, que quedó siendo un muy buen amigo. Pero bueno. Yo tengo una pregunta. El Dakar en sí es una carrera de pura resistencia. ¿Cómo usted mantenía cómo se medía usted mental y físicamente en cada etapa para, no sé, en la primera etapa no quemarse y terminar vuelto nada al final? ¿O cómo se regulaba cada día para medirse física y mentalmente? Bueno, el Dakar yo creo que desde el que va del primero hasta el último, todos estamos intentando sobrevivir. O sea, eso es una cosa que uno no ve cuando uno ve el Dakar en televisión, que se ven todos una chimba y todos limpios. No, todos desde el primero, todos estamos intentando sobrevivir. Pero todos estamos intentando sobrevivir en el ritmo de cada uno, básicamente. Ahí es cuando uno se da cuenta que la carrera es con uno mismo. O sea, el Dakar no, usted no va compitiendo con el de al lado, usted va compitiendo con usted mismo. Entonces, lo que hacía yo era básicamente dependiendo del sentimiento que tuviera ese día. Tuve días que pude ir más rápido y tuve días que acepté que no era el día para ir tan rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, el último día, el penúltimo día, que fueron 320 en el desierto, dije, hoy siento, y estaba cansado, pero como que sentía que quería ir rápido, que necesitaba divertirme yendo rápido encima de la moto, y fue un día que hice muy rápido y fue una de mis mejores etapas, pero también hubo un día, creo que fue como el tercer día precisamente, que fue después de esta etapa, a los, no sé, 60 kilómetros, cogí una curva mal por estar intentando leer el roadbook, salí volando y me partí 2 dedos. Y cuando me partí los 2 dedos, dije, hoy sí que no es el día para esto. O sea, esto tengo que regularme y tengo que aceptar que hoy precisamente montar en moto está yendo un poco más de mis capacidades. Y me pasaba gente y después yo los pasaba. Entonces era como regularme en el día, era más como un proceso más de aceptación de cuál era mi actitud para el día y de cuál era como en qué momento estaba mi cabeza. No era ni siquiera en qué momento estaba físicamente, porque mi última etapa fue la mejor etapa de todo el Dakar, que fue puesto 33 en la general. Pero fue el último día, ya estaba mamado físicamente, pero la cabeza dijo, man, ya vamos a acabar. Es más, les cuento, yo salí a la etapa y dije, todo el mundo me dijo, tiene que cuidarse. Mi papá estaba allá y me decía, bueno, ya sabes, ¿no? La última, relajado, tranquilo, ya acabaste, lo importante es llegar. Y antes de salir a la etapa yo dije, no, lo importante no es llegar, lo importante es correr en moto, es lo que yo sé hacer, lo que tú me decías del miedo. O sea, ahí hubiera podido escoger el miedo de no terminar la carrera después de 14 días de trabajo fuerte, sino dije, no, para mí es correr en moto y hice mi mejor etapa. Entonces yo creo que más de entender como el día 1 acelero y el día 2 y de tener como un plan perfecto, era de entenderme, de entender en dónde estaba mi cabeza y hasta dónde podía yo ir ese día, básicamente. Sí. ¿Respondiste la pregunta? Sí. Claro. Bueno, esto ya les quiero hablar también un poco, lo hablamos también con Chancho un poco para contarles sobre, esto es el proyecto deportivo, esto es básicamente lo que me llevó pues a correr el Dakar, y por eso puse esa frase de estoy a 500 millones de empezar, porque a ver, yo siempre cometía un error gigante y era irme a presentar a las marcas con lo que les dije a ustedes de me voy a presentar deportivamente. Yo llegaba a una marca y le decía, hola, no, ¿cómo estás? Yo no sé qué, al de mercadeo, he ganado yo no sé qué, he hecho yo no sé qué, soy campeón, bla, 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 bla. Y ahí quedaba la conversación. Y entonces yo salía de la reunión y el tipo como que, bueno, sí, no, sí, va muy bueno en moto, pero no había nada más que contar, ¿sí? Y eso me pasó precisamente cuando empecé con el tema del Dakar. Yo llegué a correr el Dakar por haberme ganado una categoría en un mundial de rally.
Hoy en día para correr el Dakar uno tiene que clasificar. Uno tiene que correr una cantidad de mundiales de rally, hay un sistema de puntos, si uno suma unos puntos va y corre. Y cuando uno corre, pues uno tiene que pagar lo que cuesta el Dakar, que más o menos es esa suma, son 500 millones de pesos para uno gastárselos en 15 días encima de una moto. Entonces, la forma en la que yo llegué a correr el rally fue porque me fui a correr un rally a México, un mundial de rally. Hola, Mauro. Parcero, pregunta, ¿en esos 500 estás contando la preparación? Sí. ¿O solo No, la todo, temporada? Exacto, sí, sí, sí. Vale, vale. En esos 500 está todo el proyecto. El proyecto que contaba. El proyecto contaba con un curso de navegación para aprender a navegar mejor en España. Un mundial de rally antes, para volver a correr rally antes del Dakar. Y el Dakar, sin inscripción. Porque yo la inscripción me la gané corriendo un mundial de rally. Entonces, lo que me pasó fue, yo gano el mundial de rally, llamo a Mauro, les presento a Mauro. Mauro es un amigo en verdad que lo conocí precisamente cuando me monté en esta vaina de necesito montar un proyecto deportivo. Mauro tiene el récord Guinness del triatlón a más altura, es un animal y es un animal para montar proyectos deportivos. Entonces me senté con Mauro un día en Walk y me dijo, parcero, muy chimba, pero acá no hay nada para contar. Y tenía toda la razón. Entonces lo que hice yo precisamente fue montar una historia para poder llevar a mis patrocinadores. Es una historia contada por el protagonista, que soy yo, y una historia que le interesara a las marcas que me llevaron a mí a correr el Dakar. No los triunfos, no yo hice, yo corrí, yo gané, sino no, vamos a contar una historia, soy el colombiano que va a hacer esto, que va tan, es la carrera más difícil del mundo, su marca se va a ver acá, lo vamos a contar de esta manera, lo vamos a contar de otra manera, y monté básicamente un proyecto que yo creía que era a prueba de balas hasta mi primera reunión. En mi primera reunión dije, con este man voy a la fija, era un man que yo conocía, tiene una empresa gigante, le encantan las motos, dije, con este man voy a la fija, o sea, las posibilidades que este man me diga que no son nulas. Terminó la reunión y me dice, no. Qué pena, pero no. En este momento no tengo plata, yo no sé qué, no es lo que yo esperaba, pero llámeme en noviembre. Y yo, no, pues ya en noviembre ya tengo que haber pagado todo, pero bueno, gracias. Ahí obviamente como que ajusté unas tuercas que tenía que ajustar pues del proyecto como tal, sobre todo de cómo contarlo. Todavía estaba muy basado en los triunfos que había tenido y en esa vida como deportista, no como en la historia y como en la esencia de lo que yo quería hacer en el Dakar, que era básicamente lo que yo quería era hacer historia para el deporte a motora en Colombia. Y empecé otra vez a seguir vendiendo mi proyecto y eso fue una de las cosas también, así como el Dakar es dificilísimo, todo el hecho de uno vender el proyecto es, yo creo que igual de difícil. O sea, yo no dejo de dormir por nada, duermo perfecto y fue el único momento en el que no dormía. O sea, me levantaba y decía, ya no sé qué hacer, no sé cómo contarlo, no tengo ni idea. Llegaba otro y entonces otro me decía, listo, de una, llámame una semana. Puf. Y así en ese proceso como de no desfallecer literal, empezaron ya a aparecer muchas más cosas y terminé con un pool de patrocinios pues muy chévere. Eso es, precisamente es lo chévere de esa foto, pues es que ahí pueden ver la mayoría de mis patrocinios todos en la chaqueta dependiendo del monto pues de dinero que dieron y logré tener un impacto gigante. Durante todo el Dakar hice 3.600 millones de pesos en Free Press, o sea, en medios convencionales, radio, televisión y prensa. Y le llegué a 1.500.000 personas desde mi cuenta de Instagram, que era algo pues muy bacano en el momento del proyecto. Eso obviamente me hizo entender una cantidad de cosas. En el proceso de todo esto lo que yo me di cuenta era que yo estaba básicamente montando una empresa y que estaba montando una empresa alrededor mío. O sea, el emprendimiento era mi proyecto deportivo y eso de manejarlo como una empresa, de ir a contar la historia de una manera diferente, de dar un pitch que fuera atractivo
pues fue lo que me llevó a correr el Dakar y a tener en verdad la suerte de tener toda esa chaqueta brandeada con una de las, pues con marcas que son icónicas en Colombia como Terpel o grupos gigantes en Latinoamérica como Dunlop, que es una marca pues de llantas que creo que es súper fácil de reconocer. Bueno, esto ya es más o menos un poco para acabar. Esto es algo que creo yo profundamente y es uno como de los principios con los que yo vivo, y es que no hay que tenerle miedo al fracaso, sino hay que tenerle miedo a no intentarlo, en verdad. Yo creo que si hay algo que me da pánico a mí en la vida es quedarme quieto, es pensar que no estoy intentando hacer lo que mi cabeza y mi corazón me dicen un poco, sino de fracaso es si no lo intento. Y eso quería un poco como transmitírselos a ustedes hoy, básicamente. Ahora sí, preguntas. Pacho, yo, pues primero quiero felicitarte porque lo que hiciste estuvo increíble. Muchas gracias, Mauro. Y no solo, como lo mencionas, desde lo deportivo, sino que en un país como el nuestro montar un proyecto de estos es muy jodido. Y hermano, mis respetos, lo hiciste muy bien. Y ahí quisiera conectar eso porque la ultrarresistencia va como desde ese momento, ¿cierto? Estoy a 500 millones. O sea, montar en motos ya lo sabías hacer, o sea, pero lo que faltaba de construir ese proyecto, pues también lo pone a prueba y lo lleva al límite en Sin muchos dudarlo, momentos. sin ¿Sí o no? dudarlo. Y ahí yo creo que conectamos en una cosa desde lo conceptual, pues que es el poder de ese propósito, ¿cierto? Que cuando uno está en la más mala, casi que el propósito es el chaleco y salvavidas del que uno se pega para poder seguir, Sí, ¿cierto? sí, Es lo único sí. que le queda a uno en ese momento, Sí, cuando que no no hay hay- por dónde seguir. Que no hay un momento y eso, a ver, y una de las cosas que yo creo que a mí, que es precisamente lo que tú estás diciendo, yo en un momento dije, yo no me voy a dar la oportunidad, patrocinado por Águila, ya. Que dije, yo no me voy a dar la oportunidad de fracasar en esta huevona. O sea, perdón por hacerlo de esa manera tan coloquial, pero así me hablo yo a mí mismo básicamente. Y dije, yo no me voy a dar oportunidad de fracasar. O sea, yo tengo una oportunidad de mi vida de haberme ganado esto y la voy a hacer valer como sea. O sea, yo estaba decidido que si no conseguía la plata iba a correr con moto prestada como fuera. O sea, yo estaba decidido a eso y creo que eso también hace esa convicción como tan profunda, hace que uno se levante todos los días a levantar de donde no hay. Y esa es como un poco la pregunta, porque a veces se siente o se puede percibir desde afuera como que el propósito simplemente es decirlo, ¿cierto? No, sí lo tengo y es tal. Pero construir ese propósito es un tema de todos los días, ¿cierto? O sea, Sin duda. no es como a veces que la gente piensa que uno el día de carrera se transforma y no, uno en la carrera es el resultado, uno se comporta tal como se preparó. Y sin ¿cierto? dudarlo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para construir ese propósito? Y yo tengo una frase que la comparto mucho con mis equipos y es que si tu propósito es débil, tu capacidad para soportar la adversidad va a ser débil, ¿sí? Y quisiera que nos contaras un poco cómo se construye ese propósito en un proceso tan largo y cómo se mantiene. Es como un poco hacia lo que quería. Bueno, yo creo que ese es un propósito que yo no me puse, no fui tan consciente en construirlo, sino que venía un poco desde ese sueño de querer lograrlo, ¿sí? Como que para mí el propósito del Dakar no era ni siquiera tener la historia para contarla, sino para mí el propósito del Dakar era cumplir algo que para mí era mi propósito de vida hasta ese momento, ¿sí? O sea, para mí cumplir el Dakar era y me pasó después. Yo cumplí el Dakar y al otro día dije, ups, ¿y ahora? entonces creo que para mí precisamente como en todo ese propósito fue construido durante mucho tiempo, durante muchos fracasos corriendo en moto, durante también como muchas vainas personales que al fin y al cabo, si usted es una persona que está intentando ser un deportista de alto rendimiento, pues socialmente usted no es el que más presente está en muchas cosas,
siempre hay gente que no lo va a entender, siempre hay gente que lo ve a uno como, este marica, weón, es mal amigo, pero no, parceros, es que no es que soy mal amigo, es que simplemente tengo otro estilo de vida. O sea, como hay que muchas cosas que se van uniendo y que si usted va dejando, va dejando y va dejando y va dejando y va dejando, pues el propósito se vuelve, esto no fue en vano. O sea, esto no, por eso decía que yo no me daba la oportunidad de fracasar. O sea, esto no fue en vano. Yo llegué acá por todo lo que he hecho, por todo lo que he trabajado, por todo lo que dejé de hacer también. Y solo había una salida, no más. Creo que ya respondiste un poco lo que iba a preguntar, pero es más en torno a cuando te cierran las puertas y literalmente los patrocinadores te dijeron no, no, no. ¿Cómo hiciste como esa resiliencia tuya de seguir adelante y no darte palo y decir como, marica, nadie me va a aceptar? Pero también desde una frecuencia que ya no estás buscando como llegar al Dakar con la emoción, sino más desde la necesidad, como puta, tengo que conseguir, está buenísimo. tengo que conseguir estos patrocinadores porque si no la voy a lograr. Entonces más desde esa frecuencia de necesidad, ¿cómo hiciste igual para no estar como desde la escasez, desde la necesidad, sino más como desde el drive de pucha, me encantaría poder llegar a esto? Yo creo que hay algo importante y es uno, a ver, nunca ponerse en el papel de la víctima. Nunca, si me dijeron que no, todo el mundo me va a decir que no. Y es porque hay algo en el mundo que quiere que yo no lo haga. ¿Sí me entiendes? Eso es una cosa que yo me la repito siempre. Yo no soy víctima de nada. Yo soy víctima de mi propia estupidez, literal. Y la apliqué acá muchísimo. Si hay uno que me dice que no, no es porque, a ver, tengo que pensar por qué me está diciendo que no. Seguramente hay una parte, digámoslo en 50-50, hay un 50% que me está diciendo que no porque él no quiere. Pero hay otro 50% que me está diciendo que no porque hay algo que yo de pronto no estoy vendiendo bien, porque hay algo que yo no estoy haciendo bien, porque hay algo que yo debería cambiar, porque hay algo que yo debería decir de una manera diferente, porque hay algo que yo debería demostrar, ¿sí me entiendes? Para enamorarlo a él, al fin y al cabo, o a la persona, o a la empresa, o a lo que sea. ¿Sí me entiendes? Al fin y al cabo es una transacción completamente. Tener un patrocinio es un negocio. No, ¿me entiendes? Mucha gente, por ejemplo, comete el error de ir a pedir patrocinio como víctima. Van y estás pidiendo caridad. Yo no estaba pidiendo caridad, ¿sí me entiendes? Y yo creo que eso es súper importante, y no solamente cuando vas a pedir patrocinio, sino en todo. Si a ti te va mal, cabrón, no es porque el mundo esté confabulado en contra tuya. Si a ti te va mal, es porque de pronto tienes que cambiar ciertas cosas para que te vaya bien. Ahora, que las cambies y que te vaya bien no es una seguridad, pero así es la vida. ¿Sí me entiendes? Pero seguramente que las cambies, trabajes duro, te demores en un proceso, abraces el proceso, te comas la mierda, seguramente te va a ir bien. O sea, las posibilidades es que te vaya bien. Y eso era lo que yo me repetía. Si un cabrón me dice que no, voy a mirar cómo carajos cambio lo que estoy diciendo, dejo el 50% de él a un lado, que es el 50% sobre el que yo no tengo ningún poder, y el 50% sobre el que yo tengo poder, lo cambio, lo mejoro y voy a otro cabrón. Y así era, ¿sí me entiendes? Y me sentaba en una comida con amigos, oiga, yo conozco el de, no sé, el de que sea, no importa, ¿me entiendes? El de Miertertos, parcero, deme el celular del de Miertertos, te juro, ¿me entiendes? Me importaba un pito. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Oiga, venga, no, yo soy Francisco Álvarez, yo no sé qué, pam. No, amigo, en este momento me interesa, listo. Y así como había uno, oiga, hágale, hoy. ¿Sí me entiendes? Y cuando te montas ya en ese proceso y te montas como en esa lógica, le pasaron unas cosas brutales. Yo me iba el 16 de diciembre y el 13 de diciembre me llamó el presidente de KPMG para Colombia. Y a mí me hace falta todavía poquito, pero todavía me hace falta. Y me llama a mi celular personal y me dice, oye, ¿qué hubo? Soy tal persona, yo trabajo para KPMG y quiero oír su historia. Y yo, de una, ¿cuándo puede? Y me dice, llego mañana en Nueva York y solamente puedo tal hora. Estoy firme. Me fui y literal le dije, ¿qué hubo? Yo quiero correr el Dakar. Y me dijo, no, yo ya sé. Espere que le muestro mi carro con el que me voy a acampar.
¿y este man qué? Duré hablando con él 1 hora de carros para acampar, yo no sé qué, y al final me dice, ¿cuánto necesita? Le digo, tanto. Me dice, listo, perfecto, eso es lo que tengo en el coso, mándeme una presentación así, 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 y cuente con KPMG. ¿Sí me entiendes? O sea, el contraste del último, después de un año de intentar enamorar a una cantidad de gente, porque eso era lo que yo estaba haciendo, era cayéndole a todo el mundo, de intentar enamorar a una cantidad de gente, el último ya venía enamorado, ¿sí me entiendes? Venía enamorado de lo que estaba contando en redes sociales, venía enamorado del proyecto, venía enamorado de decir quiero hacer historia en el mundo motor a Colombia, ¿sí me entiendes? Sabía que era el Dakar y se te va como uniendo todo, ¿sí? ¿Respondí? Oiga, Pacho, le quería preguntar un poco más como de las motos. Quería saber cómo funciona ese tema, cuando llega allá le entregan la moto, usted llevó cosas de Colombia y la terminó de armar. Y también le quería preguntar a usted cómo cuidaba la moto, porque pues al final termina siendo su amigo, su compañero durante toda la carrera. Si la moto se daña, pues usted no termina la carrera tampoco, entonces ¿cómo la cuidaba? Bueno, son dos preguntas. Una, toda la logística la manejé con un equipo español. Por eso es que es tan caro, porque comprar una moto de rally es carísimo. Las motos de rally son básicamente, para los que no saben de motos, es como tener un Fórmula 1. O sea, son hechas por una sola persona en la fábrica de la moto. Sale con un número exacto. Está toda hecha de fibra de carbono, perfecta. O sea, es hecha exactamente, ni siquiera para rally, está hecha exactamente para correr el Dakar. Entonces, usted tiene que cuadrar. Yo cuadré toda la logística con un equipo español que se llama Joyride. Con ellos hice el curso de navegación, con ellos corrí Marruecos y con ellos corrí el Dakar. Y ellos mandan una logística gigante, un camión, me mandan la moto, 9 mecánicos y le pagué a ellos por toda la asistencia y por el alquiler de la moto. O sea, eso se consigue desde allá. La cuidada de la moto, eso sí es un tema bastante interesante porque, a ver, cuando usted dura, y usted lo dijo, dura tanto tiempo encima de una moto, como que yo empecé a darle personalidad a la moto, básicamente, y empecé a hablarle a la moto como si fuera una persona, y yo creo que esto también era como una interacción que yo tenía con ella. A ver, yo duraba 14 horas metido dentro de un casco, y lo máximo que decía, llegaba a un enlace, pues a la salida de la especial o al final de la especial, y habían 3 franchutes, ça va, ya. No pasaba nada más, y cuando me encontraba con mi amigo, pues mi amigo tenía primero que quitarse la ropa, irse a bañar, pues porque olía a mierda, y ya después me podía sentar a hablar con el hombre 3 palabras. Entonces en ese momento, en verdad, como que yo le empecé a dar una personalidad a la moto, y pues yo tenía que cuidar como a mi novia del momento, güey. ¿Sí me entiendes? Yo le di como una personalidad que fuera como una relación como personal, y el cuidado de la moto, güey. Esto tiene que entender, sobre todo en las carreras que son tan largas como el Dakar, como los Six Days, que es el Mundial de Enduro, que usted puede llegar, pero si no llega la moto, no hay nada. O sea, es tan parte suya como cualquier parte de su cuerpo. Entonces así lo veía yo. Yo también tengo una forma de manejar. Usted que me ha visto montar en moto, yo no soy un man agresivo con las motos, y eso me ayuda mucho también en esas carreras de largo, como a que la moto dure bastante más, pues como a cuidarla. Y pues por otro lado también soy bueno haciendo mecánica. Entonces eso es otra cosa por la que me he preocupado siempre. Si yo voy a correr en moto, tengo que conocer la moto. Incluso hubo una etapa en la que partí el timón y hice 400 kilómetros con el timón partido. O sea, se me rompió la punta del timón, como esto, y hice 400 kilómetros con una mano en el acelerador y la otra acá, pegada. Sí, duro, güey, durísimo. Pero le pasa a uno de todo. Le pasa a uno de todo. Pacho, yo le quería preguntar cómo de la Tusa post-Dakar, y si fue el sueño que usted creía, o sea, si el sueño de ese niño de 4 años fue lo que usted esperaba, marica, y como qué viene después de ese sueño, porque muy pocos llegamos a cumplir ese sueño de niños desde tan chiquitos como marica, y ahora lo que decía usted ahorita, ya cumplí mi sueño, ¿y ahora qué? Marica. No, a ver, después de eso, no solamente hay una tusa, sino hay como un estrés postraumático interesantísimo, y es, durante 3 semanas yo no dormía, y me levantaba, o sea, llegaba, me dormía, yo no sé qué, y me levantaba como a las 3 de la mañana, y lo que soñaba era que iba navegando, o sea, que iba corriendo todavía, y eso como que usted dice, mierda, me estoy volviendo loco, güey.
Y en verdad, o sea, hay momentos del rally, hay momentos del Dakar, que eso Sofía nunca se enteró, por ejemplo, los discursos que yo le daba a la gente. Eso de pronto se lo dije a Daniel López, le dije, perro, se me está yendo la olla. En verdad, o sea, hay un momento que usted dice, marica, sí me estoy viendo loco porque la rutina es demasiado estresante y se le empieza a uno a volver una rutina que usted no quiere hacer, pero igual la está haciendo. Y yo creo que ese es lo más duro del Dakar, que es que de 15 días disfruté de mi sueño, disfruté 2. ¿Sí me entiende? De resto, los otros 13 fueron, qué pena lo que voy a decir, pero un cerro de mierda, huevón, pero a 2 manos, ¿sí me entiende? Era una pelea de querer llegar, era una pelea de sacar a usted de donde no tiene, para meterle fuerza a la vaina, para poder acabar, para... Por ejemplo, un momento, huevón, me estaba desesperando y yo veía el odómetro de la moto y el odómetro no bajaba. Literal no bajaba. O sea, a mí cada metro se me hacía eterno. Y en un momento dije, marico, me voy a volver loco. Si sigo viendo el odómetro de la moto, voy a darme un premio de cada 20 kilómetros. Y empecé a hacer cada 20, hacia 20 kilómetros, una etapa de 500, ¿no? Hacía 20 kilómetros y decía, bien, weón, 20 más, 20 menos por hacer, weón. Y así, pan, otros 20, y otros 20, y otros 20. Y como que esos pequeños premiecitos, weón, ustedes se le van volviendo grande, 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 grande. Y eso pues hizo, marica, que se volviera como sostenible todo el asunto. La tusa, weón, pues, o sea, yo creo que una de las cosas de las que me preocupé era no arrepentirme cuando acabara el Dakar, ¿sí? O sea, yo quería cuando acabara el Dakar decir, di todo lo que pude o en esta etapa hubiera podido ir más, no. Y eso lo logré. Entonces, por ahí no hubo tusa. Pero por lo que sí hubo tusa es que la cantidad de tiempo que le había metido y la cantidad como de energía que había hecho y lo que usted dice, o sea, estoy chuleando algo que había soñado toda mi vida, pues usted sí queda medio perdido y obviamente lo que uno se tiene que dar palo, pues lo que me sirvió a mí y es lo que estoy todavía es entender un poco que también a él, marica, la vida es muy bacana, weón, alrededor de uno con otras cosas muy chimbas y que con otras cosas que yo no había disfrutado como esto. ¿Sí me entiende? Tanto y eso también es una chimba, ¿sí me entiende? Usted poder decir, ay, marica, hoy estoy mamado y no entreno. Qué putería, ¿sí me entiende? Como que eso me ha servido bastante, weón, como a salir un poco como de ese mundo de tiene que ser así, todo escrito, todo perfecto. Eso me ha servido, weón, y otra cosa que también me pasó un poco es que al principio, cuando acabé el Dakar, dijeron, marica, ya, ahora sí ya es hora, weón, de hacer, no sé, marica, voy a montar un emprendimiento, weón, yo qué voy a saber, de algo que yo no tenga ni idea, weón, de suits, marica, ¿sí me entiende? Nada que ver. Y al principio como que me metí presión por eso y con este tiempo y este año he entendido que yo tengo que seguir metido en lo que me gusta, ¿sí me entiende? Como que a mí lo que me dio duro fue en verdad como terminar y ahora sí voy a hacer lo que no me gusta, no. Sí, que incluso le estaba diciendo ahorita, como marica, no, yo a veces hasta pienso que me voy a meter otra vez, voy a ser empleado, no, marica, no lo he hecho durante toda mi vida, amo las motos, amo el deporte, marica, tengo que seguir metido en lo que me gusta, en lo que me hace feliz al fin y al cabo, ¿sí? Y hace poquito, por ejemplo, que corrí un nacional, el primer día me metí de tercero en la general de todas las categorías y dije, hey, bueno, todavía hay con qué. Y el segundo día, marica, quedé 16 porque me caí, porque tuve mala suerte, por lo que sea. Terminé la carrera y dije, qué hijo de puta, cómo la pasé, bueno. Y le dije a mi hermano, le dije, bueno, yo no puedo creer que después de 30 años de montar en moto haya quedado de 16, pues en el total de todas las categorías. Y es la primera vez que digo, me importa un pito, la pasé una chimba. ¿Sí me entiende? Entonces como que he cambiado mucho como el chip de por qué hago lo que hago, básicamente. Listo, no, le quería preguntar 2 preguntas un poco más técnicas. Una es, ¿cómo fue el proceso con Husqvarna? Ajá. Y también, ¿De patrocinio? Sí. Ya. Y también como en la moto en específico en la que corrió el Dakar, si de pronto la fue adaptando o imagino que también los entrenamientos fueron con la misma. Ya. Esa es una. Y también pues cómo la sintió. Y segundo, usted contaba que tuvo un accidente en el Dakar con los 2 dedos rotos. Mentalmente pues queda clarísimo cómo lo superó, pero
físicamente, ¿cómo fue esa etapa después del accidente? O sea, ¿la etapa después en la moto o ya Sí. como en la vida en general? No, en la moto en ese La- momento. Porque la vida en general, weón, el anillo de casado Sí, se ahí. jodió, marica. Ese va ahí en la izquierda no va. No cabe. Bueno, la primera era la de Husqvarna. Weón, el proceso con Husqvarna ha sido un proceso bastante largo. Yo he pasado por 3 importadores de la marca. Es uno de mis patrocinadores más viejo. Lo que yo les decía también, una cosa muy chévere de este proyecto es que ahí vieron marcas como por ejemplo Terpel fue mi primer patrocinador de plata en el 2014 y logré ir con Terpel al Dakar, que fue bastante chévere y era pues como por toda la relación que yo logré tener con ellos y pues por toda la historia que logré contar en este momento. Y con Husqvarna ha pasado lo mismo, ha pasado de un importador al otro importador. Mi primer patrocinador de motos fue el primer importador de Husqvarna que importaba KTM en ese momento y me patrocinaron simplemente por el hecho de que yo era un chino de 16 años que estaba corriendo en la categoría profesional y le estaba yendo bien. Y de ahí, pues la vaina de los patrocinios fue evolucionando a hoy en día generar contenido también para las marcas, aparte de ser solamente deportista, que es una parte importantísima en los patrocinios. O sea, si a mí me llegan como gerente de mercadeo de una marca y me dice, yo soy el putas de los putas, huevón, no sé, en cualquier deporte, y por eso me merezco el patrocinio, lo primero que le voy a decir es que no. Porque hoy en día la herramienta para llegarle a una cantidad de gente la tenemos todos en el celular. Entonces, pues sí, no, es que el partido de tejo lo ven 20 personas. Ok. Y van al partido de tejo los mismos 20. Pues, pero yo soy el más putas jugando tejo. ¿Sí me entienden? En cambio, usted pone eso en la balanza de lo que hacen las redes sociales. Es que el partido de tejo van 20 personas. Pero yo cuento que gano en el partido de tejo y como gano y que Águila es mi patrocinador en el partido de tejo y tengo una red social de, no sé, 50.000 personas, así sea de 10.000. Le llegó a mucha más gente que a los 20 personas que estaba jugando. Entonces, como que eso ha sido algo que me sirvió también, sobre todo como en el transcurso de poder seguir con mis patrocinadores, ir como evolucionando en cómo van evolucionando hoy en día los patrocinios deportivos. ¿Te contesté? Sí. De bueno. La moto. Perdona a los que no saben de motos, se van a aburrir. Voy a intentar hacer que no sea tan aburrido. La 450 Rally réplica, que es en la que yo corrí, marica, es una moto fuera de lo normal. Es un motor 450 con 70 caballos de fuerza. O sea, es súper potente y entrega la potencia de la mitad hacia arriba de las revoluciones del motor, no abajo. Abajo es una moto súper agresiva, súper inestable. Pero arriba entrega toda la potencia y literal usted siente es como si tuviera un turbo. Después yo creo que de 7.000 revoluciones a 14.000 que llega es impresionante. Es una moto difícil de manejar, es muy larga, es muy pesada. Cuando usted la tankea con todos los tanques llenos de gasolina es una moto que pesa 60 kilos más. Y eso hace que la moto llena de gasolina sea muy difícil de manejar. O sea, muy difícil. Es que la inercia que lleva es impresionante. La suspensión con todo el tanque de atrás lleno se vuelve súper reactiva. Por eso en el rally, en los videos de rally, sí ve que la gente como que muchas veces sale por encima del timón porque eso pasa porque el tanque está muy lleno. Entonces usted tiene que también ir graduando durante la carrera qué momento va consumiendo los tanques de atrás y en qué momento va consumiendo la gasolina de adelante dependiendo de la etapa. Si yo voy a entrar a las dunas, seguramente voy a consumir más de adelante lo más pronto posible que de atrás porque necesito más tracción, pero necesito menos peso en la llanta de adelante para que la moto no se clave en la arena. Pero si voy a hacer como en terreno duro y de mucho hueco, lo primero que quiero es acabarme toda la gasolina de atrás para que no se vuelva reactiva la moto y tenga un poco más como de tracción adelante cuando voy a frenar en las curvas rápidas. Es una moto muy especial, es en verdad impresionante. Acá no hay donde usarla. O sea, usted tener una moto de esas de rally réplica acá en Colombia es como tener literal no sé, un Fórmula 1 para andarlo en Tocancipá. Es la misma vaina. O sea, no hay donde andarla, es hecha para desierto. Acá el rally no es para esa moto. No es para esa moto. Es bastante impresionante. ¿La tercera?
Ah, ya. Marica, eso fue una huevonada. Fue por hueva, fue por intentar leer el roadbook en el momento que no era. Cogí una piedra, salí volando y caí sobre una cama literal de piedras volcánicas y obviamente caí con la mano. La mano fue lo primero que cayó, me partí, este ya estaba partido, estos 2 dedos. Y ahí en el momento obviamente lo que yo dije pues fue, marica, susto y puta, no voy a poder acabar el rally pues porque tengo demasiado dolor en el dedo. Y como al minuto, póngale, empecé a pensar, no, así tenga el dedo partido, no importa, no importa. Después dije, no lo tengo partido, no lo tengo partido, no lo tengo partido. Incluso después se acabó el rally. Durante el rally yo tenía un fisioterapeuta, pero un duro en el rally. Y me hacía terapia con una cantidad de vainas de ultrasonido, de yo no sé qué, me daba unas pastas. Bueno, un día que para dormir ya, como en la mitad del rally, un día para dormir me tomé 2 relajantes musculares, 2 Dolex y 2 pastillas de dormir para poder dormir medianamente bien del cansancio y del cortisol que usted produce. Y la mano al principio como una bola, ya después empieza a relajarse y no le ponga atención. Y ahí seguí corriendo, seguí corriendo. Terminé el rally. Después me fui de viaje un rato y Sofía me decía, ¿tienes ese dedo partido? Y yo, no, está perfecto, está un poquito inflamado. Pero no, sí estaba partido 2-2. Eso pasó. Antes de que continúes, ¿por qué decías que es réplica la moto? O sea, ¿por qué réplica? Porque así el nombre completo de la moto es 450 Rally Réplica, porque ellos sacan una cantidad específica para correr el Rally Dakar para los mortales y sacan como 10 para el equipo oficial de ellos, que no es la réplica. Exacto. Entonces por eso es que dice réplica. ¿Qué más, Pacho? Oiga, volvamos un poco a esa conversación que usted tenía con su hermano en la tienda, porque seguramente eso que le decía, huevón, ¿yo qué hago acá con los retrasados? Sí, sí. Y no sé si soy el más o el menos. Ajá. Eso no fue una vez. Han sido muchas noches en las que usted terminaba y llegaba y terminaba de comer, bañarse, etcétera, lo que tuviera que hacer, y decir, pucha, ¿qué sigo haciendo? Y otra noche que me lo vuelvo a preguntar. Y es esa frustración acumulada y cada día iba saliendo algo peor. El dedo, que la caída, no sé si tuvo un problema con la moto, ¿no? Ah, bueno, sí, usted con 2 se le partió y vas acumulando temas negativos. Y lo digo como analogía, porque el rally es como el largo plazo. Sí. Usted ahorita muy bien respondió en las carreras de enduro. Tampoco soy experto en el tema, es de menor tiempo. ¿Cómo en ese momento de largo plazo usted hace como deportista de alto rendimiento para lidiar con esta frustración y ese agotamiento? Yo creo que gran parte de eso viene de lo que hablábamos ahorita con Mauro, del propósito y la convicción. O sea, por más que yo dijera en esa frase, ¿qué carajos estoy haciendo acá? No había en mí, no me iba a dar la oportunidad de retirarme, ¿sí? O sea, no había la oportunidad de decir, no, es que yo no. O sea, yo en ningún momento de todo el Dakar dije, de pronto hoy sí ya estoy demasiado. No estaba esa duda. 1. Segundo, sí hubo un momento cuando dije, precisamente el día que dije esa frase, que dije, tengo que aceptarlo. O sea, tengo que en verdad aceptar que yo estoy acá, que esta es la realidad del Dakar, que sí es de verdad la carrera más difícil del mundo y que yo he trabajado para esto mucho como para estar pensando todo el tiempo que esto es una mierda. ¿Sí? O sea, tengo que salirme un poco de esa actitud de esto es una mierda y es lo más difícil que he hecho en mi vida. Lo que decía ahorita, lo que te decía Cata ahorita, y es que pobrecito yo, y yo me caí, me partí el dedito, y no, sino, viejo, hágale. ¿Sí? O sea, como cambiar un poco no, cambiar completamente ese chip y decir, no lo puedo disfrutar, porque esa también fue una realización que me hice. O sea, esto no es disfrutable. Durar 14 horas encima de una moto durante todo un día, durante 15 días, no es disfrutable. Usted le llueve, o sea, en el desierto llueve, cabrón, y llueve duro. Y aparte de eso llueve duro y con un frío de 3 grados. Hay días que hacen frío, pero impresionante, y hay días que hace un calor impresionante. O sea, como que usted en el Dakar hay veces que usted dice, nada más puede pasar. No, espérese, sí, pueden pasar más cosas. Entonces es como, acepté que no lo iba a poder disfrutar
como no iba a ser, no iba a disfrutar como decir, ay, es que esto es alguna carrera divina, yo vine acá a disfrutar, eso no iba a pasar, ¿sí? Entonces acepté que yo no iba a disfrutar esa vaina así, pero sí iba a haber momentos muy, muy impresionantes que tenía como que absorber una cosa y que era mi realidad. Esa es mi realidad y ahora es con lo que tengo, voy a hacer lo mejor que pueda. Esa es la forma de salir. Las últimas 2 preguntas de una. Bueno. Bueno, tú decías que llevabas en la chaqueta comida, o bueno, no sé, me imagino si será suplemento, que Sí. pues estando con esa adrenalina, con eso, ¿en qué momento tú comías o te paras o... Ah, bueno, sí. A ver, las etapas están divididas dependiendo del número de kilómetros. Entonces, cada 200 kilómetros, entre el kilómetro 170 y el kilómetro 220, siempre hay una parada obligatoria de 20 minutos, que es en la parada en la que uno tanquea y come. ¿Qué llevaba yo de comida? Barras de proteína, geles y frutos secos. Eso es lo que uno come todo el día. Sí. Entonces lo hace uno durante esos 20 minutos. Sí, sí, sí. Pacho, ¿usted cree que usted hubiera sido bueno en lo que fuera con esa mentalidad que se la admiro mucho? ¿O cree que usted tiene un talento, el hijo de puta, para las motos? Perro, yo creo que el talento sin disciplina es nada. Yo creo... Que hubiera sido bueno en lo que fuera. Yo creo que si le meto la disciplina que le meto a las motos, huevón, y le meto a esto que me gusta, a cualquier cosa, las probabilidades de que me vaya mal son muy pocas, man. Muy pocas. Yo creo que en verdad el talento lo lleva usted hasta la vuelta de la esquina, viejo, pero la disciplina en verdad y una forma de pensar como de hacer lo que tiene que hacer, no cuando quiere, sino cuando le toca, es lo que lo lleva a uno a hacer vainas bacanas.